buenas tardes. Muy buenas tardes con todas, queridas. Una alegría estar con ustedes nuevamente. Un gozo en mi corazón de poder compartir estos tiempos contigo, querida hermana en la fe, querida amiga. Aquellas que me ven a través de los videos en el canal, siempre una satisfacción poder estar a tu servicio, poder compartir un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Así que te doy la bienvenida, agradecida siempre, por sobre todo a Él, al único digno de ser alabado y de ser exaltado, nuestro amado Señor Jesucristo. Y siempre con el deseo de seguir creciendo en el precioso camino, el camino de la fe. Así que vamos a hacer una breve oración para dar apertura a este tiempo. Un tiempo que el Señor nos regala y donde todavía podemos disfrutar de su palabra, de su presencia, en su paz. Amén. Oh Padre, gracias te damos, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites nuevamente juntarnos a través de este medio. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor. Gracias porque a través de estos estudios estamos conociéndote más y creciendo en la fe. Señor, estamos preparándonos para seguir caminando, como tú bien nos exhortas en tu palabra, a caminar sabiamente en estos tiempos difíciles. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Santo por siempre. Cántale con todo tu corazón, querida, cántale a Él. Ser perdonado. Cordero
Sí, Señor, santo por siempre, Señor. Tú eres santo por siempre. Tú eres santo por siempre, santo, santo, santo. Señor, la creación te alaba, Señor. Tus hijos te alaban, Señor. Tú eres santo. Nuestro corazón se regocija en ti, Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Solamente es el nombre de Jesús y que en Él hay salvación. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Amén. Siempre una satisfacción poder tener estos tiempos y cuanto más adorar a nuestro Padre, al único digno, a nuestro precioso Señor Jesucristo y a su precioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que te doy la bienvenida y bueno, veo allí un nombre, Betty. No sé si será Betty Sotelo porque tengo dos Bettys en el grupo. Bueno, si es mi hermana, bienvenida hermana, bienvenida. Una alegría. ¿Le escucho? Gracias. Amén, hermana. Sí, soy yo. Bien, gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, siempre es un gozo realmente poder adorarle al Señor. Yo no sé si en tus tiempos, ¿cómo estás, hermana querida? Una alegría verte. Yo no sé si en tus tiempos apartas ese tiempo para adorarle, para exaltarle al único que te amó con un amor incondicional, nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. Así que bueno, te doy la bienvenida, una alegría una vez más estar contigo. Y bueno, vamos a arrancar nuestro estudio. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Ya hoy entramos al capítulo 13. Es necesario fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual con tantos principios bíblicos, cuántas exhortaciones que el Señor nos deja a través de su siervo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Así que leyendo y estudiando el capítulo 12 y me quedé pensando, ¿no?, en los versículos 20 al 21 del capítulo 12, leía, ¿no?, en un documental la manera de los antiguos egipcios, ¿sí? Ellos tenían una costumbre tremenda a nuestros ojos, ¿no? Cuando había que pagar una falta o habían hecho algo incorrecto o habían errado, ¿no?, en alguna situación, bueno, había una manera que ellos demostraban, ¿no?, su arrepentimiento. Y vamos a leer el versículo para poder entender más este punto. Dice el apóstol Pablo allá en el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo mandato! ¡Qué tremenda exhortación del apóstol Pablo a los cristianos, a los creyentes de ese momento, como también a nosotros! Qué importante entender que, miren, enemigos vamos a tener siempre los cristianos. Yo no creo que sea una sorpresa para ti ello. Enemigos, siempre vamos a tener personas que no les vamos a caer bien por el hecho de que somos cristianas, por el hecho de tener una fe que dice verdad, una fe que se para en las verdades bíblicas, la verdad de Dios, ¿sí? Y siempre se va a levantar algo en contra, ¿sí? Quizás te ha pasado, ¿no?, momentos donde has tenido que decir una verdad escrita en la palabra de Dios y seguramente has tenido una oposición. Y te decía de que en el Egipto antiguo, ¿qué hacía una persona que le fallaba a otra? Una persona que le hacía posiblemente un mal a la otra persona. Bueno, una manera de arrepentimiento era ponerse, dice, una sartén o una vasija de metal llena de carbones, pero carbones encendidos. Por ello que esta imagen que Pablo sí deja aquí escrito
representa justamente ese dolor calcinante, como dice, ¿sí?, de la vergüenza y de la culpa de aquella o de aquel que nos ha afectado. Y que nosotras, a través de tener esa actitud de mansedumbre, de darle de beber, de comer a ese que nos hizo mal, bueno, dice que se amontonará sobre su cabeza esas ascuas de fuego. ¿Qué te parece? Carbones de fuego se posan sobre su cabeza. Y es por ello que nosotros no tenemos que tomar la decisión de vengarnos. Nosotros no tenemos que ocupar el lugar de Dios, que Dios es el juez. Dejemos que Dios obre con su justicia. Pero fíjense, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren, antes cuando Cristo no reinaba en nosotras, antes cuando el Espíritu Santo no estaba en nosotras, antes cuando vivíamos en una vida pecaminosa, antes cuando vivíamos haciendo nuestros deseos y nuestros placeres de la carne, posiblemente buscábamos vengarnos, la represalia, no, el que me la hizo la va a pagar, ¿no? Y todas esas cosas. Pero queridas, cuando ya Cristo viene a nuestras vidas, cuando ya el Espíritu Santo comienza a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, cuando el Espíritu Santo comienza a controlar nuestra mente, que de allí empieza todo, nuestro cuerpo, no cabe duda, va a tener que obedecer al poder que está en nosotras a través del Espíritu Santo. Por ello de que nosotros no podemos decir, no puedo dejar esto, o no puedo dejar de hacer esto otro. No, porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso que el mal no nos tiene que vencer, sino que todo lo bueno que hay en nosotros, que es Cristo Jesús, va a vencer eso malo que queda todavía. Dejemos que Dios obre con su justicia. Como el Señor Jesucristo, ¿no?, dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor, ¿no? Dice que Él fue manso y humilde. Y de esa manera nosotras, sí, nos tenemos que asemejar cada día. Pero no nosotras, es el Señor que está en nosotras, amén. Y de eso se trata la vida cristiana. A pesar de que incluso vivamos una hostilidad, a pesar que posiblemente vivamos un desamor de los otros, una traición, ¿no?, como Judas lo hizo, ¿no?, al Señor Jesucristo. Pero como hijas de Dios, nosotras en obediencia, ¿sí?, tenemos que dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotras nos conduzca a tener estas actitudes, actitud de bondad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. ¿Ven? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en la mente esto, entramos al capítulo 13 y aquí ya Pablo no solamente habló en el capítulo 12 de los deberes, ¿sí?, cristianos, ¿no?, hacia el prójimo, hacia nosotros y hacia nuestros hermanos, sino que también acá habla ya de un deber a las autoridades, ¿sí?, deberes a las autoridades. Y dice Pablo, vamos a leer unos cuantos versículos. Dice, sométase, versículo 1 en adelante, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo.
Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tremendo el apóstol Pablo. Pablo exhorta a sus lectores a cumplir sus deberes con el Estado, con el gobierno. De aquí el versículo 1 al 7 que hemos leído. Dice Pablo, sométase. Y esta palabra someterse habla de una obediencia absoluta. ¿Sí? Una obediencia absoluta. Es como, por ejemplo, ¿no? Es como un soldado, ¿sí? Que tiene que someterse a sus superiores, ¿sí? Bueno, de esta manera el apóstol Pablo nos está diciendo sométanse, ¿sí? E incluso, ¿no? Si ese gobernante es un corrupto, si ese gobernante es un inmoral, si ese gobernante es un apóstata de la fe. Fíjense, porque Pablo no está haciendo acá distinciones. No está diciendo, miren, sométanse si es cristiano el gobernante, pero si no es cristiano, desobedezcan. No, ese no es el mandato de Pablo. ¿Sí? Y miren, vamos a leer aquí en Daniel. Yo había anotado acá algunos textos, como para tener idea. Aquí en Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18, y ahí podemos ver a estos tres jóvenes, quizás los recuerdes, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Dice, respondiendo al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense que aquí Pablo, cuando dice sométanse, se lo dice a todos los creyentes, pero hay casos especiales, como fue el caso de estos jóvenes, que mientras que Nabucodonosor les decía, miren, tienen que someterse a esta imagen, ¿sí?, a esta estatua, ellos le dijeron, no, nosotros nos someteremos solamente a nuestro Dios. Ese es un caso puntual, por ejemplo, ¿no? Que estos jóvenes no obedecieron a este rey. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a su Dios. Otro caso también, por ejemplo, vamos a leer Éxodo, capítulo 1, versículo 17, y ahí recuerden ustedes, ¿no?, las parteras, cuando Faraón había dado la orden de que, ¿no?, le quiten la vida a todos los niños de 3 años, de 5 años para abajo, y estas parteras cuidando a los bebés recién nacidos de los hebreos, ¿no?, respondieron de esta manera. Dice ahí el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Obediencia a Dios y no al rey de la tierra. Hay casos especiales cuando la Biblia te dice que se obedecía, ¿sí?, a Dios y no al hombre, ¿no? Hace poco en la pandemia, allí en Estados Unidos, una iglesia, ¿sí?, de sana doctrina, el pastor John MacArthur tomó la decisión de, digamos, cuando ya el COVID, ¿no?, en ese momento comenzó ya a frenarse y que ya no se estaba propagando, pero aún así las autoridades habían dado orden que no se tenía que abrir ninguna iglesia. Él, dijo, yo voy a abrir la iglesia y si me van a tener que meter a la cárcel, métame a la cárcel, pero yo tengo que seguir abriendo las puertas para que vengan a seguir recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Y por lo tanto la iglesia de la gracia estuvo abierto allí antes de muchas iglesias que tenían sus puertas cerradas. Miren, hay casos puntuales donde tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. El apóstol Pablo no sugiere que se apruebe a un gobierno corrupto o un funcionario corrupto, un legislador que da leyes corruptas. Por supuesto que no. No sugiere, no dice que Dios lo aprueba.
Dios lo permite, porque a veces sucede también como ocurrió con el pueblo de Israel allí en el libro de los Jueces. Dice que todos hacían lo que querían porque no estaba Dios allí. Y es por ello que hubo una anarquía, ¿sí? En esos tiempos. No había rey, no había gobernante, por lo tanto hubieron tantas calamidades. Sin embargo, nosotros tenemos la gran bendición todavía por ahora de, bueno, tener nuestros gobernantes, tener nuestros presidentes en cada país, ¿no? ¿Sí? Fíjense que cuando Dios guiaba al pueblo de Israel, ¿qué hizo Israel? Comenzó a quejarse. Y ellos decían, queremos rey, queremos un rey. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y mandó a quién? A Saúl, al rey Saúl, el primer rey de Israel, y que terminó siendo un corrupto. ¿Sí? Era lo que el pueblo pedía, es lo que Dios les dio. Y a veces los países tienen gobernantes corruptos porque también el corazón del pueblo es corrupto. Por ello, queridas, que nosotras tenemos que entender que hoy, mientras que estamos en este mundo, en esta tierra, en este sistema, estamos en un mundo, lamentablemente, caído, que cada vez más se va deteriorando, ¿sí? Por ello de que cuando la gente vive constantemente en pecado, Dios tiene sus razones de por qué da gobernantes en esas condiciones. Y es lo que está ocurriendo hoy, en todo lugar, ¿sí? El Señor permite que gobernantes malvados rijan su poder, ¿sí? Pero es solamente por un lapso de tiempo, no es por siempre. Fíjense que en Daniel también, capítulo 4, dice, ¿no? Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán. Esto es cuando Daniel le dice al rey Nabucodonosor, ¿no? Después que ya Daniel le había advertido que si él no obedecía a Dios, iba a sufrir consecuencias. Bueno, aquí le aclara nuevamente, ¿no? Le dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dios es el soberano de Dios. Y Él mueve las piezas. Y Él hace como Él quiere y como a Él le place. Fíjate que en el Salmo 75, 6 y 7 también dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios a quien quiere humilla y a quien Él quiere enaltece, ¿sí? Por eso que Pablo dice, ¿no? Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todo viene de Dios, ¿sí? Todo viene de Dios. Dios concede autoridad a los hombres y con fines elevados, ¿sí? Dios concede autoridad a los hombres, ¿sí? Y realmente nuestro Dios, como soberano, como el gobernante del universo, Él ha establecido 4 autoridades en esta tierra, ¿sí? Hay 4 autoridades, 4 gobiernos sobre esta tierra. Por ejemplo, podemos pensar en la primera de ellas, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno sobre todos los ciudadanos. Si no hay gobierno, los ciudadanos estamos en un caos. Por ello que está el gobierno, gracias a Dios. También Dios ha establecido la iglesia para los creyentes, para los hijos de Dios, para los cristianos. Si no hay iglesia, ¿cómo recibimos? ¿Cómo caminamos? Si no aprendemos, si no recibimos, ¿sí? de aquellos que se preparan para enseñarnos la palabra de Dios. También Dios ha establecido un gobierno sobre las familias, los padres. Los padres son la autoridad de los hijos, ¿sí? Y también está el gobierno en el trabajo, los jefes sobre los empleados.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando hablamos de acarrear condenación, estamos hablando allí de una desobediencia, una rebelión, no solamente a las autoridades, sino en contra de Dios, porque Dios ha establecido las autoridades, ¿sí? Esa rebelión que es contra Dios, las autoridades, ¿no? Y entramos en conflictos, ¿sí? Aún, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos un policía de tránsito, ¿no? Y nos vamos y le decimos cosas, hasta lo insultamos a lo mejor. Bueno, ahí estamos indirectamente, pero estamos rebelándonos en contra de Dios, porque Dios pone a esas personas como autoridad para que velen por nosotros. Obviamente, ¿no? Sabemos que está también lo corrupto en todo ese grupo, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos demanda, queridas, ¿sí? Entonces, dice, acarrean condenación. Y cuando dice acarrean condenación, no es que se está hablando de un juicio, no, el juicio de Dios. No. Acá estamos hablando del castigo del gobierno, ¿no? Bueno, cuando alguien roba y es, digamos, visto, es atrapado, bueno, ¿cuál es el castigo? El castigo es la cárcel, ¿no? Porque las autoridades, ¿sí?, se les ha dado también el poder para que ellos utilicen la fuerza, ¿sí?, para castigar ese mal, para castigar a aquel que hace mal, ¿sí?, para reprimirlo, ¿sí? Y sin embargo, hacer el bien o poner de ejemplo a los que viven ordenadamente. Fíjense que en el versículo 4 que ya hemos leído, dice, ¿por qué es servidor de Dios para tu bien? ¿Sí? Todos ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Ahora, que ellos no cumplan eso y hagan lo contrario, bueno, ellos rendirán cuentas a Dios. Pero nosotras tenemos que respetarlos, honrarlos. Dice, pero si haces lo malo, dice Pablo, teme, ¿no? O sea, obviamente, si vivimos haciendo cosas incorrectas, ¿no? Bueno, obviamente vamos a vivir atemorizadas, ¿no? Recuerdo una mujer que vivía por un barrio, mi compatriota, y ya se le había advertido en varias ocasiones que no se preste para la droga, para la venta. Pero ella continuó, como que quizás no sé qué haría para que de alguna manera le pasen por alto, hasta que llegó un momento en que, bueno, terminó presa ella, la hija, la otra hija. Muy triste. Bueno, lamentablemente fueron las consecuencias, ¿no? Dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjense, ¿no? O sea, vengador para el que hace lo malo. Entonces, dice Pablo, ¿no? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Miren, así como les decía, así sea que un gobierno sea corrupto, ¿sí?, sea malvado, de alguna manera va a frenar la delincuencia, ¿no? Y eso es lo que compete, ¿no?, en cada gobierno, lo que tiene que ser, ¿sí? Si nosotros escuchamos las noticias, ¿no?, el presidente Bukele, que se habla tanto de él allá en El Salvador, cómo ha frenado tanta delincuencia, tremendo, que está haciendo de ejemplo al mundo, ¿no? ¿Sí? Y nosotros, más que todo como cristianos, que tenemos que dar el ejemplo. Si vivimos en orden, si vivimos teniendo una vida pacífica, cumpliendo la ley, ¿sí?, no debemos de tener temor de nada, porque estamos haciendo lo correcto. Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta de que tenemos que respetar las leyes puestas por Dios, pero también a los gobernantes puestos por Dios, ¿sí? Aunque pocos son los gobiernos que están dispuestos, ¿sí?, a hacer totalmente lo bueno, porque siempre por ahí terminan haciendo lo malo. Nosotras tenemos que, de alguna manera, el hombre de alguna manera tiene que obedecer las leyes puestas por Dios. Y fíjense que aquel gobierno
que a pesar que pueda tener una condición medianamente negativa, de alguna manera también va a considerar a aquel ciudadano o aquella ciudadana que hace el bien. Posiblemente hasta los elogien, hasta los pongan como ejemplo. Por ello la importancia de que nosotros, ¿no?, como dice la palabra, debemos de someternos a estas autoridades y que han sido puestas por Dios. Y miren, así no nos elogien los hombres por nuestra buena conducta. Miren, Dios nos está mirando y Él está viendo cómo nos conducimos. Y tenemos que conducirnos bien, siendo de ejemplo para muchos, ¿sí? ¿Sí? Entonces el gobierno también tiene la potestad, tiene el poder para que justamente con esa espada, ¿sí?, privar la vida de alguien que es delincuente, que hace mal a la sociedad, ¿sí? Y esto que dice vengador para castigar al que hace lo malo, no se contradice con el mandamiento que Dios nos ha dado de no matarás, porque eso es otra cosa. Pero en estos casos específicos, que son las autoridades, sí es posible castigar al malo, privarle la vida al que hace mal, ¿sí? Ahora dice, ¿no?, en el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. O sea, en sentido de una obligación, no solamente a Dios, ¿sí?, para tener una conciencia limpia, ¿sí?, ante Él, sino también ante las autoridades civiles, una conciencia limpia. Y así evitaremos castigos, faltas. Fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios 1:12, dice, nos satisface saber, fíjense lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios, nos satisface saber que nos hemos comportado bien, se los estoy leyendo en lenguaje actual, ¿sí? Traducción lenguaje actual. Nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor, ¿sí? Fíjense que Pablo dice, no con la sabiduría nuestra, sino con la ayuda de Dios. Hemos sido sinceros con todos, nos hemos comportado bien. Y la pregunta sería, ¿cómo está tu conducta ante la sociedad? Ante tus vecinos, ante tus amistades, ante el barrio donde vives, ¿sí? Ante los gobiernos civiles, justamente, ¿no? Entonces, dice, tenemos que estarle sujetos. ¿Y por qué estar sujetos? Hay razones que Dios ha establecido, ¿sí? Una razón, obedecer a las autoridades para que no tengamos un castigo. Hoy, ¿por qué los delincuentes van a la cárcel? Es un castigo por un delito que ellos han cometido. Por ello que la necesidad de obedecer estrictamente como cristianas, ¿sí? Como cristianas, ¿sí? Dice, sino también por causa de la conciencia. Y ahí cuenta mucho lo que pensamos, ¿sí? Nuestra mente. Si nuestra mente realmente tiene pensamientos correctos, bueno, de esa manera nos vamos a manejar. Pero si nuestra mente está con disturbios, en conflictos, bueno, vamos a tener problemas con el prójimo, problemas con los demás, ¿sí? Por ello la obediencia, hermanas, la obediencia. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, ¿no? Y aquí ya Pablo habla de los tributos. Dios ordenó al gobierno humano, ¿sí?, una demanda, ¿sí?, no solamente de sumisión a Él, a Dios, por supuesto, sino también al gobierno. ¿Y el de qué? El de pagar los tributos. Los tributos eran los impuestos, ¿sí?, que tenían que ser pagados. E incluso, ¿no?, de los mismos extranjeros que tenían que pagar fuertes pagos. Por ejemplo, allí en Mateo, capítulo 22, cuando leí este pasaje
realmente me conmoví, ¿no? Porque como nuestro Señor Jesucristo estaba atento en todo, ¿no? El sabio Dios. Dice en el versículo 17 del capítulo 22 hasta el 21, vamos a leer: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Eso le preguntan al Señor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, el Señor le fue claro: miren, no me vengan a mí queriéndome, ¿no? ¿Cómo querían irritar al Señor? Cómo de alguna manera su pueblo buscaba que sacarlo al Señor de las casillas, pero no lo lograron, porque nuestro Señor tenía un dominio propio tremendo, una templanza realmente tremenda. Entonces podemos ver, ¿no?, cómo el gobierno de Roma, un gobierno pagano, ¿sí?, exigía que se paguen los impuestos. Y el Señor Jesucristo lo deja en claro, que se tenía que pagar esos impuestos. Por ello que el Señor Jesucristo dejó de ese ejemplo, ¿no?, de pagar el impuesto. Y no solamente al gobierno, sino también incluso el impuesto del templo, ¿no? Miren, allí en Mateo capítulo 17 dice, ¿no?, desde el versículo 24, también otro pasaje que me conmovió, allí te lo leo, del 24 al 27, dice: cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Pedro respondió: a los demás. Entonces los suyos están exentos, dijo el Señor. Versículo 27. Pero para no escandalizar a esta gente, fíjense, ¿no?, la respuesta del Señor. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y eche el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos, por mi impuesto y por el tuyo. Aleluya. Qué hermoso el Señor, preocupándose aún por Pedro también, de pagar sus impuestos. ¿Cuánto deseamos, no?, que alguien nos pague los impuestos, y que a veces cuestan pagar los impuestos, la luz, el agua, el internet, el gas, ¿no?, los servicios del internet, ¿no?, el cable, bueno, tantas cosas, hermanos. Y cuando vamos teniendo más cositas lindas, también hay que pagar, ¿no? Aún nosotros los extranjeros que vivimos en otro país, ¿no?, cuántos que vienen, ¿no?, que recién llegan, tienen que pagar unos impuestos tremendos, ¿sí? Pero aún con todo eso, dice el Señor que tenemos que pagar los tributos, ¿sí? ¿A quiénes? A los que son servidores de Dios, que atienden, dice, continuamente a esto mismo, ¿sí? Entonces dice: pagad a todos los que debéis. El versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. O sea, no es opcional el pagar, ¿sí? Ni tampoco es voluntario. Es una obligación el pago del impuesto, ¿sí? Pagad, ¿sí? Esta palabra pagad en el griego habla de el pago de algo debido, ¿sí? Dice de impuestos. Acá ahora no solamente son tributos, sino también el versículo 7 te habla de impuestos. Y por ejemplo, ¿impuestos a qué? Impuestos a los bienes que poseían, ¿sí? Nosotros pagamos por los bienes que tenemos. Si tienes un auto, tienes que pagar un impuesto,
¿sí? La mercancía, si tienes plata guardada en el banco, también se pagan impuestos, ¿sí? Entonces es algo, un mandato, ¿no? De parte del Señor. Y dice, el que impuestos, al que respeto y al que honra, ¿no? Respetando a las autoridades, a los gobiernos, hablando bien de ellos. Dios exige una actitud, dice, genuina, de alta estima a los funcionarios públicos. ¿Qué te parece? Por eso el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Pablo dice, miren, no deban a nadie nada. Es prohibido deber. Es continuamente, hagamos lo posible de no endeudarnos. Por supuesto que la Biblia, por supuesto que la Escritura no está en contra de los préstamos de dinero, podemos prestar, ¿sí? Pero tratemos de no endeudarnos, ¿sí? Y tampoco seamos usureros, como he visto muchos hermanos en Cristo que te prestan el dinero y te quieren sacar un reintegro de allí, un plus. Hermanas, prestemos, ¿sí? De corazón, ¿sí? Obviamente, al que está en necesidad. Pablo nos enseña en este pasaje, nos enseña a pagar en un término acordado. Debemos de ser de ejemplo también en cuanto a lo que se debe, en cuanto a lo que tengo que pagar en tiempo y en forma, ¿sí? Y dice, ¿no? Cambia de lo que es un deber a la sociedad, al gobierno, ahora un deber como hermanos. Dice, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amarnos los unos a los otros es lo que a Dios más le interesa, ¿sí? Así con el que cree y con el que no cree. Amar al prójimo como a uno mismo es cumplir la ley, es lo que Dios nos demanda. Dice que si tratamos a otros con el mismo cuidado que nos tenemos a nosotros mismos, no violaremos ninguna de las leyes de Dios que se aplican a las relaciones personales. Dice, reconoce que el amor es un requisito indispensable para todos los creyentes. Comprende que menospreciar el amor significa rebelarse contra Dios. Y podemos ir allí a Mateo, capítulo 7, ¿sí? Versículo 12, dice 7:12 de Mateo. El Señor Jesucristo dijo, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? O sea que si nosotras tomamos la decisión, ¿sí?, de cuidarnos a nosotras mismas, de amarnos a nosotras mismas, también tenemos que hacer lo mismo con nuestro prójimo. De esa manera, amando al prójimo, querida, no vamos a violar las leyes establecidas por Dios, ni los mandatos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esos dos mandamientos se rige, ¿sí?, los mandatos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y como bien lo dice el apóstol Pablo, el versículo 9, y aquí ya menciona, fíjense, 4 mandamientos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume a que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? O sea que Pablo cita acá 4 mandamientos que se conectan a las relaciones humanas. Pero todo ello se resume a ¿qué? Amarás al prójimo como a ti mismo. Y allí en Levíticos, capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a ninguno de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, como diciendo, yo lo digo y punto. Y no hay vuelta que darle. ¿Sí? Entonces eso nos hace ver, queridas, qué importante para Dios es amar a nuestro prójimo. Y dice, ¿no? El versículo 10, el amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? Es ese amor, el amor, ¿sí? Los unos a los otros, la ley del amor que el Señor nos habla. Y dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Bueno, aquí ya Pablo cambia de los deberes al gobierno, de los deberes al prójimo, amándonos unos a los otros. Ahora cambia y le dice a los creyentes, miren, tienen que vestirse de Cristo, ¿sí? Por eso dice allí en el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Conociendo el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? No al tiempo cronológico, o sea, del día a día. No se está refiriendo al tiempo cronológico, sino se está refiriendo a un tiempo exclusivo, a un periodo de tiempo, a algo que va a acontecer. Fíjense que en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 26, el apóstol dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Manifestarse. Sabes que el Señor se va a manifestar en cualquier momento. En cualquier momento está su retorno. ¿Sí? Y Pablo nos está animando aquí. Nos está diciendo, miren, ya está cerca, ya es pronto. Queridas, como hijas de Dios, tenemos que conocer los tiempos de Dios. Tenemos que prepararnos ya nosotras, tenemos que aprender a discernir en qué tiempo estamos viviendo. Por ello que hoy las iglesias están llenas de cristianos tibios, de cristianos que no se paran firmes, ni en lo frío ni en lo caliente, están ahí en medio. Que en nosotros no suceda eso. El Señor dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y aquí se refiere, este sueño es una apatía por las cosas de Dios. Un letargo espiritual, no quiero nada de Dios, una indisposición para responder a las cosas espirituales. No tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de conocer más de Dios. No. Hay una apatía, hay un desgano espiritual. Dice, el apóstol Pablo dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Ese sueño te ha nublado para que no busques al Señor con todo tu corazón, para que no te des cuenta la condición en la cual estás o la de tu familia. Querida, el Señor nos dice, ya es hora que te levantes de ese sueño, porque el Señor está más cerca que nunca. Y dice Pablo, ¿no? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y aquí no está hablando de esta salvación cuando recién conocimos al Señor. Acá está hablando de esa glorificación de nuestros cuerpos en el regreso del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice 8 de Romanos, versículo 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, nuestros cuerpos que serán glorificados en el regreso del Señor, el cual se aproxima cada día que pasa. El Señor está por venir en cualquier momento. Y sabes que las Escrituras emplean el retorno del Señor constantemente, con frecuencia, el regreso de Cristo. ¿Y para qué lo hace? Para motivarnos a nosotros, a los creyentes, a los que hemos creído en Jesús, a motivarnos a vivir una vida en santidad. Hemos sido ya salvadas, hemos sido ya justificadas, pero este será el aspecto final de nuestra redención, que es la glorificación, cuando tengamos cuerpos glorificados. Aleluya. Dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo nos exhorta, nos dice, ya la noche está avanzada. ¿Y a qué noche se refiere? A ese tiempo tenebroso de depravación, una depravación humana, un dominio satánico.
y que posiblemente se está aproximando cuando ya venga el anticristo. Hermanas, cosas terribles ocurrirán. Por favor, no me veas como una exagerada. Solo te digo lo que dice la Biblia. Por ello que Pablo nos exhorta. A mí, te digo, se me paran los pelos de punta. Porque digo, Dios, todavía hay mucho para hacer. Hay muchos seres amados que no te conocen. Hay muchos todavía que no se han rendido a ti. Por favor, ten piedad. Es mi oración diaria, hermanas. Dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿A qué día se refiere? Al día del regreso de Cristo, al día de su reino de Cristo. ¿Sí? Fíjate, si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5, fíjate lo que dice. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Velemos, seamos sobrios, con cordura. Estemos atentos a la aproximación de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que Pablo dice, desechemos, dice, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Pablo nos exhorta a nosotros los creyentes a vivir una vida en arrepentimiento y que abandonemos nuestros pecados, sea lo que sea, querida. Cada una de nosotras sabemos qué es lo que qué es lo que nos debilita, qué es lo que se nos atraviesa, se nos opone, qué es lo que está en nosotros que no nos permite buscar al Señor con todo nuestro corazón y obedecerle. Bueno, Pablo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Es un mandato del Señor, ¿sí? Y podemos leer 2 de Pedro 3:14 y 1 de Juan 2:28 que dice, vistámonos de las armas de la luz, y podemos ir a Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, la protección que suministra la justicia de Dios y que es el vivir en la práctica, ¿sí? La armadura de Dios en la práctica, diariamente. Cómo pensamos, qué hablamos, qué oímos, qué vemos, cómo nos movemos, qué actitud tomamos. ¿Da gloria a Dios o todo lo contrario? Son preguntas que nosotras nos tenemos que hacer. Dice en el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y aquí Pablo menciona una cantidad de cosas, pecados que lamentablemente controlan al hombre. Andemos como de día. Miren, nuestra conducta exterior y nuestra conducta interior deben de demostrar que hemos sido redimidas, que realmente le pertenecemos al Señor. Todo lo contrario, si realmente no nos conducimos correctamente, estamos demostrando que no somos hijas de Dios. En el versículo 4 del capítulo 6 dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en el capítulo 8 de este mismo libro de Romanos, versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo que controla la vida de los creyentes está controlando tu vida, hermana. Es una pregunta que tú te la tienes que hacer y tú también te la tienes que responder. Dice Pablo, andemos como de día, honestamente. Y ya para concluir, versículo 14 dice, si no, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren, Pablo insiste constantemente, no a la carne, que no reine la carne, como dice ya en el capítulo 6, que no reine la carne. Miren, esta frase dice, si no vestidos del Señor Jesucristo. Este texto habla de que habla de la santificación, que es un proceso continuo en el creyente, ¿sí? En aquellos que hemos sido salvos por la gracia, por la fe en el Señor. Somos transformadas, la santificación nos va transformando
El apóstol Pablo usa esa imagen como en un espejo, el espejo de la palabra de Dios. Por ello que nuestros pensamientos van a dirigir nuestra conducta. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo está tu mente? Si tu mente realmente está siendo iluminada por el Espíritu Santo a través de la palabra, te vas a poder vestir del Señor Jesucristo. Vas a poder vivir una vida que agrade a Dios. Por eso Pablo dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. ¿Qué quiere decir esto? Proveéis habla de algo que se planifica, algo que se planifica por adelantado, como una preocupación. O sea, no te preocupes, ¿sí? No planifiques en proveerle a tu carne. Provee a tu espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, la conducta pecaminosa, acá tengo un escrito, la conducta pecaminosa es el resultado de ideas erradas, de deseos lujuriosos, ¿sí? Y que le permitimos quedarse en nuestra mente. Y podemos leer ahí Santiago 1:14, 15, podemos leer Gálatas 5:17, que habla los deseos de la carne se oponen al fruto del espíritu. Pablo dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí para finalizar capítulo 7 de Romanos, versículo 5, dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, Pablo dice, miren, si bien es cierto teníamos las leyes, pero ahora está el Espíritu, y el Espíritu es el que nos va a ayudar a cumplir con los mandatos de Dios, con las demandas de Dios. Porque antes, que no conocíamos, vivíamos, ¿sí?, en esa oscuridad, en esas tinieblas. Pero hoy que conocemos y hoy que el Espíritu Santo mora en nosotras, es la que nos va a conducir, la que nos va a empujar, la que nos va a llevar a vivir una vida en santificación. De tal manera que velando y orando, estando atentas, estaremos preparadas para la venida de nuestro amado Redentor, Jesucristo. Por eso Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de Cristo. ¿Anhelas vestirte de Cristo? Yo anhelo, hermana, y estoy segura que tú también. Así que vamos a orar y le vamos a decir, Padre, gracias por tu bendita y santa palabra. Señor, aunque es extenso el libro de Romanos, este capítulo 13, Señor, sabemos y entendemos, Señor, que cuánto necesitamos de la ayuda de tu Espíritu. Oh, mi Señor, en esta actitud de humildad te suplicamos ante todo que nos perdones si hemos estado viviendo en un letargo espiritual, hemos estado apáticas a las cosas espirituales, pero hoy en esta noche tomo la decisión y allí con tus propias palabras, hermana, dile al Señor con tus propias palabras y con todo tu corazón, Señor, hoy tomo la decisión de rendirme a ti, de vestirme con tus armas espirituales, de vestirme como Cristo, porque soy tuya, te pertenezco, porque yo no pertenezco a este mundo perecedero, sino te pertenezco a ti, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Señor, y anhelo que la presencia de tu Espíritu Santo me conduzca, me guíe, me enseñe, ponga colirio de tu Espíritu en mis ojos para que al acercarme a tu palabra pueda leerla y entenderla. Señor, ayúdame a cumplir con los gobiernos que hoy tú has establecido en nuestro país. Ayúdame a honrarlos, a respetarlos. Ayúdame, Señor, a dejar ejemplos, Señor, de mi conducta para que nadie tenga que decir nada. Pero también, Señor, ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo como a mí mismo, aun aquel que me hace mal, Señor.
a pagar con el bien ese mal que me hacen. Señor, sabemos que tú estás con nosotras y estás dispuesto a ayudarnos cada día, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos. Hay mucho por pedir y hay mucho por hacer. Nosotras te rogamos, como mujeres, madres de familia, que intervengas en nuestras casas, que intervengas en nuestros hijos, que intervengas en nuestra familia, que traigas salvación, Señor, que la luz de tu palabra, como dice que cuando la luz llega, las tinieblas huyen, Señor, que esa luz resplandezca, Señor, las mentes y corazones de nuestros seres amados. Señor, ayúdanos a ser, Señor, como esa mujer, Señor, la mujer samaritana, que dice de que cuando, Señor, tuvo un encuentro contigo, salió a pregonar quién eras tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres fervientes en proclamar tu palabra, mujeres fervientes en la oración y en la lectura de tu palabra. Señor, hoy nos tomamos ese compromiso, reconociendo, Señor, de que tú miras el corazón. Y tú conoces, Señor, que en nuestro corazón está el deseo de amarte y de conocerte más. Señor, te damos muchas gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Redentor. Amén.